Todos los sábados se nos ha convertido en un ritual para estar trabajando las energías de la semana que viene. En este caso, vamos a estar mirando cómo se aspecta la energía para cada uno de los signos con los temas que estamos viviendo en el hoy, sobre todo con lo que hoy sábado 4 de julio hace referencia, por ejemplo, a los temas de Marte y Urano que están trabajando en una conjunción casi que partil. Hoy tenemos de manera oficial este es uno de los, digamos que de los más conocidos, de los más movidos que estamos viviendo, y hay que analizarlo, a ver cuáles son las líneas, cuáles son las puntas que va a estar presentando para esta próxima semana que vamos a tener. Entonces, sean ustedes bienvenidos, como es usual, todos los sábados para estar mirando de qué nos habla un poquitico, no solamente el lunes, sino también lo que estamos empezando a vivir desde ahora. Siempre que nosotros llegamos al punto de, por ejemplo, una nueva semana, pues cabe resaltar que es también como la invitación de renovar algo, como que cada semana nos va contando que algo debemos hacer, algo debemos cambiar, algo debemos empezar a modificar también en nuestra vida. Y pues qué mejor que utilizar el conocimiento de la astrología para ir al compás, ¿no? Ir visualizando, ir viendo también estos temas de cómo se pueden llegar a presentar, de cómo se puede llegar a mostrar en nuestra vida. Entonces, siento que, por ejemplo, la conjunción que tenemos hoy con Urano y la conjunción que se da también con Marte, pues está representando una de las líneas o uno de los ejes de mucho movimiento. Casi siempre que Marte está entre líneas o casi siempre que Marte tiene algún vínculo o tiene alguna relación, en este caso con algún planeta, bien sea personal o transpersonal, pues ahí siempre vamos a encontrar como grandes desafíos, ¿no? Vamos a encontrar como grandes insight también que nos pueden estar ayudando en ciertas áreas de la vida. Por lo general, un día como hoy se vuelve más representativo, sobre todo cuando empezamos a mirar nuestra carta, en qué área de la vida tenemos a ese Marte o en qué área de la vida nosotros tenemos a Urano, que es como lo que más se está moviendo y lo que más nosotros vamos a estar percibiendo también, sobre todo a partir de este lunes. Siento también que pues no en vano estamos ya en el solsticio, no en vano nos invita también la energía a tener como otro movimiento, otro eje, a tener otro comportamiento distinto, y ahí es donde nosotros podemos encontrar muchas riquezas también. Claro, todo esto de acuerdo como nosotros lo vayamos viendo. Marte siempre, Marte cuando está en esta conjunción con Urano, pues casi siempre tiende a referenciar o tiende a mostrarnos la flecha. Marte siempre se ha tipificado, por ejemplo, en poder llegar a ser un contacto o en poder llegar a ser una manera en la que nosotros podemos expresarnos también. Pues figúrense ustedes, casi que con Marte nos levantamos todos los días. Con Marte podemos decir, bueno, vamos a hacer X o Y cosa, ¿no? Con Marte es como el planeta que nos va anunciando qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer, como que nos va contando una historia en la que nosotros podemos referenciarnos muy bien. De ahí que podamos tener más claridad de lo que se trata en nuestra vida con los cambios uranianos, con los cambios que va pidiendo, con todo lo que va significando también la entrada de esta conjunción. Por eso no podemos ver única y exclusivamente a Marte como un planeta aislado de todo el conjunto de lo que se está mostrando, sino hay que verlo cómo trabaja de manera mancomunada. Creo que ese es uno de los de las principales líneas que podemos encontrar con este. Entonces, si ya sabemos que vamos a tener a este Mercurio o vamos a tener a este Neptuno retrógrado, pues entonces también necesitamos empezar a mirarlo mucho más de fondo, empezar como a trabajar un poquitico más las energías de lo que nos está contando Neptuno. Casi siempre, fíjense ustedes, casi siempre que los planetas, en este caso, los planetas se conectan con un planeta, planetas personales, claramente, están conectados con un planeta personal y un planeta que no es personal, un planeta transpersonal. En este caso nos hace una invitación justamente a eso, ¿no? A reevaluar cuáles son las líneas o cómo nosotros también podemos como empezar a llevar un poco más a fondo, ¿no? Estar un poco más alerta también de las cosas que nosotros podamos
contener o las cosas que nosotros podamos estar como a la cara, como a la luz del día. Entonces, conclusión, nos espera una semana bastante movida, nos espera una semana eh, bastante conectada. Yo creo que este tema, por ejemplo, que estábamos mencionando hace un rato, pues este tema también nos da mucho la idea de estar quizás separados de todo lo que estamos viviendo, porque también se puede estar viviendo en el colectivo como que las energías están muy dispersas, como que a veces no conseguimos o no se está logrando lo que se quiere. También se puede caer como en ese cliché, ¿no? Podemos llegar a, de una u otra forma, pasarnos a la otra polaridad, ¿no? Estar como demasiado ya eh, faltos de pronto faltos de algo que tenga que ver específicamente con la fe, ¿no? Con la ilusión. Hay mucho que pasó este fin de semana, entonces, si ya tenemos todavía la entrada de Mercurio que está retrógrado, eso ya lo sabemos. Si Mercurio nos está pidiendo una retrogradación, por ejemplo, en el signo de Cáncer, también tuvimos un Júpiter, o ya de hecho tenemos un Júpiter que está muy directo en Leo, está de entrada. Entonces creo que esta semana también va tocando, son como las trompetas, las grandes trompetas, y obviamente pues el aspecto que tenemos el día de hoy. Entonces, el aspecto que empezamos a tener el día de hoy es mucho más potente, es como mucho más conectado, por ejemplo, hacia las dinámicas de podernos mostrar de una manera más abierta, más expansiva. Yo siento que estos tránsitos ahora con esto, con tanto planeta lento, además, porque estos planetas, ustedes saben que todo lo que esté tocando por allá, las líneas, en este caso, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con las líneas, si nosotros lo llevamos un poquito más adelante, todo lo que tenga que ver con Neptuno, con Urano, todo lo que tenga que ver de una manera con Plutón, pues esto es para larga data, o sea, no es solamente esta semanita, ni es solamente el hecho de que haya pasado ahora mismo, sino esto nos va como contagiando y nos va contando una historia que por lo menos está abriendo el 2026, que está abriendo el 2027 y yo me atrevería a decir hasta parte del 2028 que también va a estar o va a tener mucho movimiento o mucha relación en lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, hay varias cosas en el ambiente. Este horóscopo, estas prospectivas de las que vamos a estar hablando en un rato, pues yo creo que están bien intensas para cada signo, porque de todas maneras es lo propio de la energía, ¿no? Es lo propio de lo que está pasando, es lo propio también de lo que nosotros estamos viviendo en la relación de lo que hay en el ambiente. Quiero aclarar algo, como es usual. Ustedes saben que pues siempre me gusta hacer estas aclaraciones. Aprovecho para saludar a las personas que están por acá en TikTok. Un abracito. Voy a saludar a se encuentran acá. Quiero aprovechar que esto es una transmisión en vivo, entonces hay personas que están en vivo, a lo mejor algunos de ustedes que estén en YouTube. Más adelante vayan a ver esto grabado, pero hoy estamos en vivo, sábado 4 de julio, y como es usual, vamos a estar hablando acerca de las energías para cada uno de los signos tomando como referencia algo que se llama o se conoce en la astrología como la horoscopía, ¿sí? Que del tipo de material que yo hago no es un material, en este caso, que sea netamente o con fines adivinatorios o que sea con fines de pronóstico ni de nada de esto, sino por el contrario, donde nosotros podamos tener un punto de referencia a través de la psicología y cómo poder ayudarnos con esta herramienta, ¿no? Con este lenguaje que nos habla la astrología, cómo lo podemos conectar con nuestro mundo, con nuestras ideas, cómo podemos hacer que esto nos sirva, pues, para la vida, nos sirva para muchas cosas que nosotros queramos tener en cuenta. Entonces, para tenerlo ahí, no tampoco es un material donde ustedes van a encontrar separado, que a veces también me preguntan mucho, que por qué yo no hago contenido separado de, no sé, como es la típica salud, dinero, amor o este tipo de cosas. No, yo siento que esto no va por separado, sino por el contrario, todo lo que nosotros hacemos, en este caso en nuestra vida, pues va de la mano, todo va de la mano con todo. Entonces, tomando como referencia eso, lo único que vamos a utilizar es mirar el compás de los planetas, cómo se están moviendo en relación para cada uno de los signos. Estoy organizando, por eso no miro la cámara, estoy organizando para compartirles a ustedes. En este caso voy a cuadrar y voy a ubicar el mandala
para estar mirando las energías desde este lunes, mirando que se acomoda desde el lunes 6 de julio hasta el domingo 12, básicamente que vamos a tener como esta semanita, ¿no? Voy a verificar acá. Ahora les comparto en pantalla la carta que vamos a tener. Como es usual, con mucho gusto los puedo leer con sus... Aprovecho para saludarlos. Feliz sábado. ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy sábado? Mm. Hoy tenemos que si parte de lo que estamos celebrando era de las conjunciones. Hoy es el día, calculen, de manera oficial hoy ya tenemos toda la energía de lo que es Marte en conjunción a Urano. Esto está pasando en este justo momento, es decir, hoy sábado nos corresponde tener estos dos planetas alineados. Yo creo que podemos enfocar toda la energía que vamos a hablar del horóscopo, toda la horoscopía, la podemos enfocar hacia justamente hacia esa conjunción que estamos teniendo, ¿sabes? Yo creo que es muy propicio, bastante propicio, bastante interesante que podamos utilizar esa conjunción de hoy, Marte en conjunción a Urano, que está ocurriendo en el signo de Géminis, de los gemelos, y cómo se va a estar representando para cada uno de los signos del zodiaco. Considero que hay mucho material que podemos aprovechar en ese caso. Bien. Y papel y lápiz, obviamente que vamos a necesitar papel y lápiz para mirar. ¿Qué se está moviendo de nuestra vida? Siempre que Marte se encuentra con Urano, algo nos cambia. ¿Qué se está cambiando en la vida de ustedes? Feliz sábado, dice por aquí Arte. Feliz sábado también para ustedes. Un abrazote. Feliz sábado, maestro. Un gusto verte y escucharte. Om. Hola, Om. ¿Cómo estás? Un abrazo para ti también. Aquí, cumpliéndole a la vida, cumpliéndole a la pasión los sábados. Ustedes saben que siempre los sábados nos encontramos para hablar acerca de las energías, hablar acerca del horóscopo, hablar acerca de las perspectivas que viene, que se encuentra, de cómo se va dando todo. Pues un abrazo. Por acá están diciendo Mario Acosta Ruiz, dice que me pega la entrada de Mercurio. Bueno, lo que pasa es que hay dos temas al mismo tiempo. Uno, que la conjunción Marte-Urano se está dando en el signo de Géminis. Y todos sabemos que Géminis está regido por Mercurio. Mercurio que por esta época anda en su proceso de retrogradación, entonces también hace lo suyo. ¿Sí? Urano en inglés suena chistosón, yo creo que suena un poquito con las energías uranianas, ¿no? Creo que Urano, pues calculen, Urano es el planeta que le corresponde llegar a rompernos la agenda. Urano es el planeta que le corresponde llegar a fragmentar y a decir esto no va más, esto se quita, esto no va más, esto ya no está, esto ya no se va a hacer. Entonces, pues por ese lado nos empieza como a conectar a todos con ese tema. Yo creo que hay que mirar cuáles son los temas, sobre todo muy mentales, porque como esto se está dando en el signo de Géminis, con Géminis analizamos, con Géminis pensamos, con Géminis como que se nos ocurren las ideas y ahí es donde nosotros más lo vamos a sentir. En este caso, vamos a mirar hacia dónde se va conectando. Voy a compartir la carta como es usual por aquí. Vamos a compartir la carta en este caso, para irlo viendo al compás de todo, ¿no? Yo creo que es la mejor manera de poderlo tomar. Entonces, esta carta que estoy compartiendo representa o es la carta que vamos a tener, en este caso a partir del día lunes. Ya la tengo preparada para cada uno de los signos del zodiaco. Entonces, vamos a ir como ajustándola y vamos a ir revisando qué nos trae, ¿no? ¿Qué nos va a contar? ¿Qué nos cuenta este mandala? ¿Cuáles son las energías que nos va a estar mostrando para esta nueva semana? Recuerden que prácticamente cada semana se nos vuelve un desafío, cada semana tenemos algo que hacer, cada semana nos empieza a contar la vida que hay que evidentemente pues hacer algunos cambios, ¿no? Aquí el punto es qué es lo que nosotros vamos a estar cambiando, por lo menos de manera consciente, que nosotros podamos decir, sí, esto necesito cambiarlo en mi vida, esto definitivamente no, o esto sí, etcétera. Entonces, por ahí nosotros vamos a encontrar un gran aprecio, vamos a encontrar, digamos que grandes posibilidades de mirarlo, de analizarlo hasta ahí.
Sí, bueno, voy a compartir, yo creo que podemos empezar, podemos fácilmente, podemos fácilmente comenzar con el signo de Aries, yo creería, ¿no? ¿Les parece a ustedes? Voy a empezar, vamos a colocar por aquí esta información. Buenos días, saludos también desde Doral, dicen por acá que están saludando desde Doral. Soy Aries, dicen por otro lado. Les gusta, ¿no? Nuestras conexiones, nuestros encuentros los días sábados para mirar cómo está funcionando el tema, ¿no? Cómo está funcionando todo. Bueno, permítame en un segundo que estoy solucionando un tema técnico. Esto a veces al aire, cuando estamos al aire pasan cositas, cositas que hay que aprender a solucionar a lo Marte, cosas que hay que aprender a solucionar a lo Marte-Urano, de ya para allá, en la marcha, sobre la marcha. Esa es la energía que tenemos hoy sábado. Hoy sábado 4 de julio. ¿Cuál es la energía que nos muestra el universo? Aprender a solucionar de ya para allá. Eso significa Marte en conjunción con Urano. Se presentó este tema, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y a veces hay cosas, como les contaba, a veces hay cosas que no dan espera, sino que debemos prácticamente darle respuesta. Entonces, por alguna razón, tengo aquí como temas con el Internet también que está haciendo lo suyo y me está arrojando algunos avisos que hace falta hacer algunos ajustes. Entonces, esto es como despegar un avión. A veces esto de transmitir en simultáneo por varias plataformas, esto de transmitir por YouTube, por Instagram, por TikTok en simultáneo, pues esto es casi que despegar un avión. Alerones, puertas, luces, sonido. Si no falla el sonido, falla la cámara. Si no agarra la cámara, entonces no se da la imagen. Si se da la imagen, no se da. O yo me veo aquí que me proyecto, pero ustedes no me ven. En fin, pasa de todo. Pero afortunadamente ustedes son bien pacientes. Entonces, como hay paciencia, pues yo me quedo tranquilo mientras soluciono esto y vamos a mirarlo. Bueno, voy a colocar acá para guiarnos en la mitad, vamos a poner, por ejemplo, la semana para que nos quede claro a todos. Vamos a examinar a través de la horoscopía la semana del lunes, que estamos al lunes 6 hasta el domingo 12. Vamos a tomar una fracción tomando la horoscopía con el signo, en este caso, que va a la cabeza y vamos a comenzar con el signo de Aries. Aries inicia la semana el lunes 6 haciendo un trabajo de mucha introspección, sobre todo en las áreas mentales. Aquí está Marte. Marte en conjunción con Urano en la casa 3. ¿Qué le viene a contar a Aries? Pues bueno, hay que cambiar lo que decíamos hace un rato y sacar un plan de ya para allá. Es como si esta energía punzante para Aries en su casa 3 casi que los obliga, porque Marte obliga. Marte no es este planeta que nos... Marte no es Venus. Venus pregunta, Marte dice hay que hacerlo ya. Esto se terminó, esto se cortó, entonces hay que hacerlo ya. Le empieza a decir Marte, que es el planeta regente Aries, con Urano, ¡pum! Se dañaron los planes. Para donde iba Aries, ya no. Entonces, como que esta energía de hoy, justo sábado 4 de julio, esta gran conjunción en tu casa 3 te está invitando a que saques una creatividad, una genialidad, a que saques una fuerza incluso, posiblemente desde donde no se sabe, porque en la casa 3 es donde nosotros nos estructuramos. Entonces, esta combinación de Urano-Marte es que me rompen la agenda y debo dar una respuesta de inmediatez. Debo decir si acepto ese trabajo o si no lo acepto, por ejemplo. Debo decir si me voy de esta empresa o no me voy. ¿Y qué me pongo a hacer? ¿Sí? Entonces, doy ejemplos. No quiero decir que esto tenga que pasar obligatoriamente. Recuerden que esto es algo general, pero doy ejemplos como para que ustedes lo aterricen también a sus vidas. A lo mejor puede ser en una relación, a lo mejor puede estar pasando esto, esa presión. A lo que voy es que Marte en conjunción a Urano en la casa 13 me vuelve como un yugo que digo, ¿y cómo soluciono esto? No es malo, no es malo, Aries, esto no es malo, estas cosas no son malas, son necesarias.
A veces la vida, de hecho el nacimiento es así. El nacimiento llegan los dolores y muchas veces si el nacimiento no se estaba preparado o algo, pues la mujer tiene que dar a luz donde sea. No podemos decirle a ese evento que espere. A veces por eso hay personas que han nacido en la casa, en esteras, personas que han nacido en aviones, personas que han nacido, ¿sí? Entonces, esto es como atender una situación, una emergencia, una alerta que le está diciendo sobre todo a Aries, porque es su planeta regente, como que, hey, estamos en apuros. ¿Cómo vamos a salir de esto? Bueno, hay una gran, gran noticia para Aries en esta semana. Entonces, si por un lado se cierra una puerta, hay un viejo refrán que nos dice, cuando una puerta se cierra, cinco se abren. Júpiter en Leo en la casa 5. Buenísimo para Aries porque le está haciendo un aspecto muy benéfico hacia Neptuno, que técnicamente se llama un trígono, y Neptuno empieza a retrogradar, entonces se empiezan a encontrar. Cuando Neptuno y cuando Júpiter danzan en la astrología para Aries, esto es supremamente benéfico porque también le está mostrando a Aries que hay otras oportunidades, que hay algo mejor. Prácticamente le están matando la vaca. Entonces, analiza cómo fue ese tema, analiza qué es lo que se está acabando y empieza a abrir un poquito más el ojo, carnero, porque Aries a veces es como un poquito ciego. Los arianos a veces, claro, Aries no se caracteriza por ser muy analítico, por estar mirando hacia adelante. Todo lo contrario, Aries como que canaliza y concentra su fuerza y se va con todo y cabeza, muchas veces sin mirar hacia dónde, sino que se lanza y después mira. Pues este efecto de Júpiter en Leo le da mucha fuerza, le da mucha pasión, le da también mucho dinamismo. Entonces es muy normal encontrar que esta semana del 6 al 12 los arianos también estén respirando otras energías, que la vida también les esté mostrando otras oportunidades de creatividad. Eso por un lado sin dejar o sin contar tampoco que Venus todavía está allí. Entonces también le está diciendo a Aries, ¿por qué no te pones a trabajar con tu creatividad? Aries, tú eres bueno en algo. Entonces el mensaje que dice la horoscopía para esta semanita invita a los arianos a buscar dentro de ustedes dónde está su creatividad. ¿Qué es lo más bello que ustedes saben hacer? Sería una pregunta muy buena que además los va a conectar a ustedes con una energía de acción, una energía de poder contener muchas cosas. Si miramos, por ejemplo, el tema de la familia o si miramos el tema de la base, pues el sol está en una puja, le llamo yo a esto, en una puja porque, calculen, el Sol está a 14 grados en el signo de Cáncer y está haciendo una cuadratura partil para el día lunes con Saturno que ustedes lo tienen en Aries. Entonces, ¿qué significa esto para Aries? Aries viene una semana donde hay que aprenderse a mover de manera incómoda. Hay que hacer ciertos movimientos que ahora son incómodos. Ahora no es momento de pedir como la paga. Es como que la vida te está diciendo, primero muévase, primero haga algo, primero desestructúrese, desencajónese y luego ahí sí podemos mirar la retribución. Tal parece que cuando Saturno y en este caso el Sol, que es una energía muy activa, se encuentran en esta cuadratura, mírenla ahí, 14-14. De hecho, está partil. Y esto lo va a estar viviendo Aries en especial. Entonces, es como no tener claridad tampoco de mucha seguridad y estar haciendo movimientos que lo invitan a ser riesgoso. Y sí, Saturno es muy exigente cuando está en Aries y justo en esta época del año 2026, para esta semana del 6 al 12, es como la prueba máxima que le pone a Aries. Siempre que Saturno y el Sol están en cuadratura, el signo que recibe a Saturno es el que se debe autoexigir y moverse en áreas poco conocidas. O sea que esto es como un desafío. Bueno, hay que tomarlo de esa manera, ¿no? Como que la vida nos está invitando a mejorar, porque de otro lado esto se puede volver terrible. Esto se puede volver también una energía como, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? No, no es para entrar en pánico, Aries, por el contrario, es para que en esta semana te consagres, en esta semana tú digas, bueno, ¿por qué será que esto se debe acabar en mi vida? Siempre que Saturno y el Sol están en cuadratura, es el universo diciéndonos, hay unos finales que se vienen postergando. Aries, hay finales que se vienen postergando, hay cosas que ya era para que se hubieran terminado, pero por alguna razón las has venido arrastrando, arrastrando. Entonces,
Este tránsito astrológico invita a ascendentes, soles y lunas en Aries esta semana del 6 al 12 a que le dé finiquito a estos temas que ya no da más. Ya como que darle respiración boca a boca al muerto no tiene sentido. Es mejor entregarse a la vida, es mejor observar, ser como mucho más analíticos de qué es lo que el mundo les está mostrando. Siento que es una semana bonita, es una semana muy bella, porque Aries es un signo de retos. A Aries le encanta que le pongan retos. Aries dice, bueno, ¿cuántos son? Pues no en vano es el luchador, es el guerrero. Entonces imagínense ustedes un luchador y un guerrero sin nadie con qué pelear. Pues qué pereza. Imagínense ustedes un ariano que no tenga un contrincante. Obligatoriamente, pues va a necesitar de un contrincante y ese contrincante le va a permitir conectar mucho más con su fuerza, como que descubrir que dentro de ustedes mismos hay algo especial. Bueno, de eso se trata esta semana. Entonces creo que hay mucha energía que ustedes pueden aprovechar ahí. Hay temas, obviamente, que más los va a dejar más les va a ayudar también, los va a catapultar, pero siento que esto está positivo. Algo que no hemos hablado, pero que también le viene muy bien a los arianos, algo que no hemos hablado y esto les va a encantar. Fíjense que la luna, que es el planeta, en la astrología llamamos a la luna planeta, que es el que trabaja mucho las emociones, pues va a estar en una conjunción con Neptuno recibiendo el lunes la semana para ustedes los Aries. Entonces también aprovechen esa energía, ¿no? De consagrarse, de estar también como muy amamantándose, apapachándose, cumpliendo sueños. Yo siento mucho que a Aries le están matando la vaca. Hay un libro que se llama así, que de hecho, si tú eres de signo Aries, ascendente, solo luna, te súper recomiendo ese libro que te va a encantar. Y se llama La vaca, de hecho. Y hay una historia muy bonita que se cuenta donde aparentemente hay una tragedia que le pasa al tipo, le pasa al granjero y resulta que todo lo contrario, lo que le estaban era haciendo un favor. Muchas veces pasa eso, muchas veces la vida nos quita cosas o nos quita personas del camino y nosotros decimos, ay, pero ¿cómo así? ¿Cómo me hacen esto? Pero ¿por qué? ¿Pero qué tal cosa? Y como que entramos en esa melancolía y empezamos a renegar de la vida y empezamos a decir, pero no se vale, pero yo no merecía esto y demás. Y resulta que la vida nos tiene algo muchísimo mejor. Resulta que la vida nos trae algo más adentro. Resulta que la vida nos está quitando algo, pero nos está invitando a otras cosas novedosas. Algo así es lo que le está pasando esta semana o es lo que puede llegar a estar viviendo mucho la energía de Aries. Bueno, pasemos al signo de Tauro. Tauro esta semana del lunes 6 hasta el domingo 12, pues mira, Tauro, hay una posición bellísima y voy a empezar por aquí. Esto que estoy marcando es el asteroide Quirón que está haciendo una puesta en la escena con el nodo sur. Esto le llamamos en astrología trígonos. Siempre que Quirón hace un trígono hacia el nodo sur, invita al signo poseedor al asteroide, en este caso ustedes los Tauro, a que se regeneren. Tauro es una semana de regenerarse, reemplazar partes. ¿Cuáles son las partes que ya no están funcionando y cómo las podemos reemplazar? Quirón no es solamente dolores. No me le hagan el feo a Quirón. Ay, que es que Quirón es el dolor, que Quirón es el karma, que Quirón es terrible, que Quirón es esto. Tiene fama, porque claro, la historia de Quirón todos la conocemos, que básicamente no está diciendo otra cosa de que todos también tenemos una historia que contar. Todos tenemos unas lágrimas que derramar. Todos hemos vivido un pasado y ese pasado muchas veces suele pesar más que el lastre o que los trabajos actuales. Por eso Quirón, ahora que está en Tauro, le está diciendo, mira, es la posibilidad de regenerarnos, es la posibilidad de hacer metamorfosis. Quirón es un asteroide que también se contempla mucho con los cambios o los trasplantes o las cosas que ya no funcionan de manera correcta, cómo podemos quitarlas por cosas que sean más funcionales para la vida. Ahora, cuando hace este aspecto tan fabuloso con el nodo sur, pues es la comodidad, porque el nodo sur es la zona de confort, donde se facilitan los procesos para que ustedes puedan entrar en una metamorfosis de cambios laborales, de cambios de pareja, de cambios de salud. Entonces, hay que aprovechar esa energía de Quirón y sé como muy consciente, Tauro, de cuáles son las áreas de la vida que ya no están funcionando tan igual, ¿sí? Apaláncate de esta energía para que puedas hacer cambios, sobre todo a través del yo. ¿Cuáles son aquellas cosas que no te gustan de ti? Eso es muy típico de Quirón ahí cuando está en la casa uno.
¿Qué es lo que no te gusta de ti que quisieras reemplazar? Aprovecha esa energía que te va a servir muchísimo. Obvio, tenemos que hablar del super mega tránsito de la semana, que es la conjunción de el planeta Marte en conjunción a Urano en Géminis, y esto para Tauro le está pasando en la casa 2. ¿Cuál es la casa 2? Mi dinero, mis recursos. Cuando esto se abre en la casa 2, pues Tauro tiene la gran ventaja de cambiar muchas cosas a nivel financiero y también de atender compromisos, ¿no? Porque también un Marte con Urano puede hacer que se nos presenten eventos sorpresivos o puede hacer que se nos presenten gastos de un momento a otro, porque la casa 2 también es donde nosotros gastamos, no solamente donde recibimos. Entonces hay que estar atento, Tauro, y mirar un poquito más las finanzas, como que dedicarle más tiempo a las finanzas, evitarlas con ser como muy compulsivo, que de pronto esta energía también da mucho para ser demasiado compulsivo, como demasiado exigente con ciertas cosas que a lo mejor no se requieren del todo, a lo mejor no están ahí. Tu planeta Venus, el planeta de Tauro es Venus y para esta semana todavía va a ser el ingreso y va a estar en una perfecta conjunción con el nodo sur. Por eso todo lo que tenga que ver con Venus, obviamente los favorece a ustedes los de signo Tauro ascendente y es la invitación también a trabajar con la pasión. Recuerden que Júpiter está ahí en la familia, en el pasado. Entonces también hay que echar un vistazo atrás, Tauro. Yo creo que yo no sé por qué siento este horóscopo, estas perspectivas para los signos de mucho movimiento, de mucho trabajo. A Aries también, Tauro ni se diga. Claro, es como la vida también organizando las piezas del rompecabezas. em, Más que sea bueno, que sea malo, que sea una semana positiva o una semana negativa, la semana va a ser una semana más. Pero esto se acomoda muy interesante para que Tauro, en medio de digamos, en medio de las situaciones o en medio de lo cotidiano que está haciendo, pues entonces se entregue muchísimo más al procesos con ellos mismos, al proceso de la familia, de pronto mirar hacia atrás y no renegar tanto, porque aquí también hay que decir algo, esta cuadratura entre Quirón y entre Júpiter para Tauro los pone un poquitico incómodos, al igual que Quirón está en cuadratura con Plutón. Entonces estos aspectos a veces a Tauro pueda que tenga la tendencia de estar un poquito más depresivo, ¿no? Entonces hay que mirarlo, Tauro, hay que mirar el vaso medio lleno, hay que aprender a jugarle a la vida, hay que aprender a mirar porque estos tránsitos son como muy fulminantes. De por sí la presencia de Plutón, la presencia de Júpiter y la presencia de Quirón en una fuerte tensión, lo que le dice a Tauro es que sí se dan unas cosas, otras no, y hay que revisar, hay que poner más empeño, hay que hacer más trabajo, hay que hacer más maestría y claro, pues Tauro es un signo muy fuerte, Tauro es un signo que siempre va hacia adelante, pero pues también se cansan. Y eso es evidente, a veces Tauro también se cansa. Bueno, no creo que solo Tauro, cualquier signo del zodíaco, hasta el más Capricornio de Capricornios, llega un momento de cansancio y te dice, ya no doy más. Pues eso es lo que te está diciendo esta semana, Tauro. ¿Dónde es el área de la vida donde tú dices, ya no doy más, ya quiero soltar esto? ¿Cuál es ese lastre que le pesa tanto a Tauro? Suéltelo. A veces las cosas no es para ser reparadas, ¿no? Tengamos en cuenta que esta posición, Plutón, Júpiter, Quirón, esto para Tauro también le está diciendo que no siempre las cosas tienen que ser arregladas y tienen que ser cuadradas. A veces hay cosas que es mejor ya, final, no va más, como que llegó a su ciclo, llegó a su punto y así se debe quedar. ¿Quiénes son de signo Tauro? Aprovecho aquí para, como es usual, hablar con ustedes porque a mí me encanta, me gusta que este canal de YouTube, que este Instagram, por los que me están viendo en Instagram, en TikTok, en Facebook, me gusta compartir, me gusta escucharlos. Bueno, realmente no los escucho, los puedo es leer. Ustedes a mí sí me escuchan y me ven, yo los puedo leer. ¿Quiénes son de signo Tauro o ascendentes? Yo creo que esto ni siquiera hay que esperar hasta el lunes. Muchos de ustedes también ya están percibiendo esto. Muchos de ustedes ya están conectados con esa energía. Dice Natalia, buenos días, Tauro presente. Mira, mi ascendente creo que es el grado 29 de Aries, Tauro. No sé. Tengo mi luna en Tauro. Bueno, una muy buena posición, pero claro, eso es evidente. Yo, maestro, yo soy Tauro. Aquí está Tauro desde mayo, 20 de abril, maestro, presente. Soy Tauro. Aquí yo, Tauro, presente contigo. Gracias. El 2 de mayo, dice por acá, 3 de mayo.
Mira, mira, mira. Ando regular, maestro, como tú lo dices, diste en el clavo. Mira, parece que hay mucha energía taurina, ¿se fijan? Bastante. Ascendentes, también dicen por aquí, Sol y ascendente en Tauro, soy Tauro ascendente. Mira, todo lo que dijiste ya me está pasando, dice Claudia aquí en Instagram. Todo lo que dijiste ya me está pasando. Yo ascendente grado Sol, Tauro, Escorpio. Sí, esto de tener a Quirón ahí, eso no pasa desapercibido. No es una visita que pase desapercibido, la verdad. Es una visita que tiene lo suyo, ¿no? Es una visita que también convoca a esto. Es una visita que es muy de así. Claro, genera un grado de incomodidad, por así decirlo. Mm. Soy Géminis, maestro, esperando para Géminis, gemelos, pero soy ascendente en Tauro, mi hermano, mi esposa también, Géminis. Bueno, pues ahí me van dejando en sus comentarios cómo le va esta semana, Tauro. Ascendentes, soles y luna cuando se acuerden por ahí el martes, miércoles. Ay, ¿verdad que Javier sí dijo el sábado que esta semana tal cosa? Y mira, claro, me está pasando, la estoy sintiendo aquí o se me está presentando de esta manera, ¿no? Vamos para, como dicen ustedes, los gemelos. Vea, iba a escribir gemelos. Géminis. Géminis del zodiaco este lunes 6 al 12. En sus marcas, listos, fuera. Géminis está a 1000 por hora. Están modo turbina, modo turbina. Turbina, turbina del zodiaco. Si hay un signo del zodiaco que va así, que está volando con ideas, pues de por sí Géminis es un signo activo, de por sí Géminis es un signo que está siempre en la marcha, está regido por el planeta, uno de los planetas más veloces del zodiaco, que es Mercurio. Mercurio es muy pequeñito, pero tiene mucha velocidad. Y claro, cuando Marte y Urano están juntos en Géminis, las energías se le ponen más abiertas, se pone mucho más activo Géminis en los temas no solamente mentales. Yo veo mucha genialidad. Géminis, hay que anotar, búscate una agenda como ejercicio de esta semana para que empieces a anotar genialidades, para que empieces a anotar lo que se te pasa por la mente, lo que se te va ocurriendo, porque estas energías hablan mucho de todo esto que viene para ustedes también en este punto de ser muy visibles, ¿no? Tanta visibilidad, es decir, tanto Urano, Marte en su casa uno, también los está llevando a que miren más allá. Urano es el planeta del futuro. Urano siempre se caracteriza por decir, bueno, ¿y qué pasa si miramos más allá de la montaña? Ahora que está Marte, es como poder lograr ver más allá, más cosas a futuro, y eso les va a permitir desarrollar un poquitico más la intuición, porque Géminis desarrolla mucha intuición a través del pensamiento, a través de la mente, a través del conocimiento. Entonces, Géminis es una excelente época para estudiar. Si eres de signo Sol, ascendente o luna y eres Géminis, ¿qué te gustaría estudiar? ¿Qué te gustaría emprender? Es como una visita, además que esta conjunción está ocurriendo de manera partil el día de hoy, sábado 4 de julio. De hecho, el día de hoy es que está ocurriendo la energía de Marte y Urano en conjunción. Géminis, ¿cómo te visualizas? ¿Cómo te ves a futuro? ¿Cuáles son las imágenes que tú tienes proyectadas ahí en tu inconsciente, en tu glándula pineal acerca de ti mismo? ¿Cómo te ves hacia el futuro, no? Este es un aspecto que los convoca a eso. Tratándose de que esto está en un trígono con Plutón en los primeros grados de Acuario. Entonces, siempre que hay un trígono entre dos transpersonales y luego entra Marte como personal, le da más fuerza. Se puede canalizar la energía. Bueno, esto me encanta. ¿Cuál es el planeta que rige a Géminis? Mercurio. ¿Dónde está Mercurio? Ahora mismo está a 24 grados retrogradando en el signo de Cáncer y esto corresponde en la casa 2, es decir, el mundo financiero. Géminis, también hay que revisar dónde se está yendo el dinero, dónde se están moviendo las cosas, cómo se ha venido administrando, qué es lo que se tiene y con qué cuento para poder seguir. Hay algo clave que Géminis tiene que saber. Tiene que saberlo Géminis esta semana del 6 al 12 y esto es clave. No es solamente temas financieros, sino también temas emocionales. Recuerden que Mercurio está en un signo cáncer y cáncer son las emociones. Mismo signo donde está el sol todavía. Entonces hay que revisar Géminis cómo están las emociones, porque Géminis se la arregla y la soluciona mucho por el lado de la mente. Entonces Géminis como que por el lado de la mente soluciona muchas cosas
y las tiene ahí, las logra pasar y todo el cuento. Pero ¿y las emociones para cuándo? ¿Ah? ¿Cómo le va a los Géminis? ¿Hay Géminis por aquí en el público? ¿Ascendentes, soles o lunas? Mm, ¿Cómo se la va a Géminis? Porque las emociones para cuándo, Géminis. Mm, Yo, Géminis, Javier. mm, Revisar cómo ha venido este mundo emocional, cómo está. Entonces es el momento de hacerlo, es el momento de empezar como a revisar estos temas. Específicamente, ¿no? Claro, es un signo que está muy activo, es un signo que tiene muchas puertas ahora mismo abiertas en distintas áreas, en distintos temas generales. Yo creo que Géminis eh, tiene la capacidad de avanzar mucho más, sobre todo en áreas tecnológicas y también en áreas futuristas. Esto no solamente está marcando esta semana, de hecho, no solamente del 6 al 12, esto está marcando mucho más allá. Bueno, acá en Instagram dice, me encantó lo de la visibilidad, full, en mi trabajo y súper emocionada. Genial, genial porque hacia ese lado está la semana, por ahí. Mucha mente, mucha aire, cuesta, ¿para dónde? Por ahí va las energías de Géminis. Bueno, aprovecho para contarles que hoy tengo el taller, aquí tengo la imagen, hoy justamente tenemos el taller de Júpiter en Leo, online. Va a ser después de que termine el horóscopo, vamos a estar hablando acerca de Júpiter en Leo. Es un taller que lo vamos a estar impartiendo de manera online, ahorita, hoy sábado, en este caso, ahorita a las, ¿qué? Falta una hora a las 11 de la mañana a hora Colombia y después para los que están en México y los que están en Chile, en otros lugares, aprovecho para invitarlos a este gran taller que vamos a estar desarrollando. Entonces todavía ustedes se pueden inscribir. Es hoy, es el que he venido anunciando. Vamos a estar analizando carta a carta la entrada de Júpiter en Leo. Ese es el taller que voy a estar desarrollando hoy a las 11 de la mañana. Termino este live 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, termino este live y empezamos con nuestro taller en privado, con las cartas natales de cada uno de ustedes analizando la entrada de Júpiter en Leo. ¿En qué áreas nos va a beneficiar? ¿Cuáles son las áreas más expansivas que trae Júpiter en Leo? ¿Cuáles son las áreas que nos viene a enseñar dónde debemos tener mayor insight, hacer mayores procesos? Todo eso lo vamos a estar viendo hoy 4 de julio, hoy sábado 4 de julio, con las cartas natales, entendiendo a fondo cuáles son los desafíos y sobre todo cuál va a ser como el desarrollo, porque si Júpiter en Leo dura un año, calculen ustedes, ¿cuál es el plan de trabajo que nos tiene Júpiter en Leo para los próximos 12 meses? Entonces, los que todavía no están inscritos lo pueden hacer ahí en mis redes sociales, pueden enviar mensaje, ahí encuentran la página web, en mi biografía, en Instagram encuentran la biografía o ahí en el link que estoy compartiendo en Instagram que dice consultas. Si me estás viendo en YouTube, ahí encuentras en la página principal del canal de YouTube, encuentras la página web, encuentras también en este caso de toda la información que hay acerca del taller. Los que están en TikTok, también en la biografía pueden encontrar, se pueden inscribir, pueden enviar mensaje y en este momento están los asesores, está Katherine, está Alejandro, está Daniel, está Lorena, están los asesores también recibiendo sus mensajes y demás para que ustedes se puedan inscribir. Hoy es el último día, vengo anunciándolo hace mes y medio, hoy es el último día de las inscripciones, todavía tienen tiempo, va a ser online hoy sábado, ahora a las 10 de la mañana, con las cartas natales de ustedes, entonces para que aprovechen y podamos disfrutar de un día, ¿verdad? Donde ustedes lo puedan tener y podamos mirar esto a profundidad para que tengan la manera como de aprovechar también qué es lo que nos está contando, en este caso, Júpiter en la entrada de Géminis, que es un tránsito, bueno, uno de los tránsitos quizás más nombrados del 2026, ¿no? Esto ha sido muy sonado y pues sí, la verdad es que tiene toda la relevancia de poderlo vivir. Sobre todo lo bonito de este tema de Júpiter en Leo es poderlo aterrizar a la carta de nosotros, ¿no? Saber en qué áreas de la vida es que se está manifestando o qué es lo que está pidiendo de mí, básicamente. Bueno, terminamos con Géminis, vamos a pasar
Dice, hola Javier, soy ascendente en Tauro, ya pasamos a Tauro. Bendiciones, gracias, gracias. Vamos a pasar a, ¿cuál es el signo que sigue por aquí? Vamos a pasar al signo de Cáncer. Bueno, Cáncer está en una zona maravillosa porque Cáncer sigue cumpliendo años. El Sol, el astro mayor, todavía está en el signo de Cáncer. Ustedes lo van a tener todavía más esta semana. Feliz cumpleaños para muchas personas de signo Cáncer. Tienen a Mercurio. Qué gran tarea, ¿no? Mercurio retrógrado en Cáncer. Qué gran tarea para ustedes porque esto los pone también a trabajar mucho las áreas del pensamiento, a trabajar en lo que uno diría que las personas de signo Cáncer pues que siempre están muy emocionales y que siempre está todo perfecto y que siempre está todo genial, pero no crean, no crean, a veces ellos, a veces eh, se les dificulta mucho este tema emocional también a Cáncer. Entonces fíjense que esta es una semana donde el universo los está invitando y les da esas posibilidades para que ustedes también se puedan relacionar mejor con los acontecimientos que tuvieron o con las heridas quizás del pasado. Mercurio retrógrado en Cáncer es una excelente puesta en la cena para que ustedes puedan, en este caso, echarse el cuento diferente. Entonces, como que empezar a mirar y en este caso tener una imagen distinta acerca de lo que ha venido pasando, de lo que ha venido ocurriendo, o como decimos casi siempre, cuáles son esas áreas conflictivas donde tú sientes que debes hacer algo, ¿no? Que debes cambiar algo en tu vida. Mercurio ayuda muchísimo a eso. Entonces, si de pronto eres de signo Cáncer, ascendente y demás, pues aprovecha mucho esa energía para poderlo llevar a cabo, ¿no? Para poder estar como muy conectados con esa luz, con esa magia. De otra parte, el planeta que lo rige a ustedes, que es la Luna, está a puertas. De hecho, esta semana estará en el signo de Tauro, haciendo conjunción con Neptuno y Saturno. Entonces, mucha exigencia también en los temas laborales. Esa luna le está diciendo a Cáncer, ¿qué tal si revisamos las metas? ¿Cómo vamos con nuestras metas del año? ¿Cómo vamos con la visibilidad? ¿Cómo vamos con las cosas que nosotros queremos de pronto desarrollar en la vida, los logros quizás? Y cómo se ha puesto esto en la mesa, ¿no? ¿Qué tanto podemos llevar a cabo o qué debemos corregir también? Recordemos que cuando la Luna, que es el planeta regente de ustedes, hace un encuentro, en este caso con Saturno, que Saturno todos sabemos que es un planeta exigente y demás, pues es como mirar en qué se nos ha ido el tiempo, Cáncer, en qué hemos gastado el tiempo, ¿será que sí estamos avanzando? ¿Cómo lo estamos haciendo? Si miramos de otra parte la conjunción que tenemos hoy Marte, en este caso y Urano, yo la voy a señalar acá en un color rojo, que es como parte de la temática de este sábado. Esto corresponde para ustedes los cáncer en la casa 12. Claro, esto puede llegar a ser demasiado turbulento porque tener a Marte y tener a Urano en la casa 12 pues no es cualquier cosa. Esto empieza a conectarnos mucho con las energías que a veces le llamamos enemigos ocultos, pero ¿cuáles son los enemigos ocultos? Pensamientos, ideas, ¿sí? Versiones que a veces no eran como tan fácil para ustedes poderlas solucionar. Entonces, es una excelente puesta en la mesa para que ustedes activen, Cáncer, activa esta semana tu energía espiritual. Cada uno de nosotros conectamos con la energía espiritual distinto. ¿Cómo lo haces tú? Digamos que aquí la pregunta para Cáncer es ¿cómo lo hace Cáncer? ¿Te conecta el yoga? ¿Te conecta las meditaciones? ¿Qué es lo que te conecta de manera espiritual? ¿Qué es como lo que más te hace vibrar o lo que más te llama? ¿Qué es como esa, cuál es esa partecita que más te nutre, ¿no? Y ahí es donde vale la pena como hacer estos puntos de insight. Si miramos también a Cáncer, pues es muy importante el planeta Júpiter, ¿no? Porque Júpiter acabó de entrar a la casa 2 de Cáncer y esto tiene que ver con las finanzas, pero también tiene que ver con los gastos. Entonces hay que ser como muy cuidadosos en este caso para revisar, ¿no? Asuntos de Cáncer, que a veces Cáncer compra por demás, ¿no? ¿Mm? Hay personas de signo Cáncer, ¿cómo se ven ustedes ahí con esa energía canceriana? Júpiter puede ser muy benefactor en la casa 2 para Cáncer, no vamos a decir que no. Puede ser bastante, bastante benefactor. Pero también cabe resaltar
que a veces toda esa energía puede jugar en contra, porque a veces toda esa energía puede volverse como de mucho desgaste. ¿Quién dice por acá? Cáncer, ascendentes, soles y lunas. ¿Sí gastan o no gastan? Por acá dice cáncer. Mm, Maestro, ando gastada, dicen aquí en TikTok. Sol cáncer, sí señor. Cáncer sol 24 de junio, dice Paula aquí en TikTok. Sol en cáncer 25 de junio. Son gastalones los cáncer, ¿o no? Mi Júpiter natal está en la casa 9 en Piscis, dice Gilberto. Yo gasto harto y gasto lo que no tengo. Cáncer es muy de esto. Cáncer y compro en forma compulsiva. Yo sé, a cáncer le gusta la buena vida. Cáncer ascendente Leo. Yo no, soy cáncer y soy muy medida. Pues qué bien. Así está la energía esta semana para los cáncer, estar mirando esos detallitos, ¿no? Estar mirando como esos temas ahí pendientes. Bueno, pasemos a los grandes benefactores del zodiaco, los Leo. Y literal, los Leo. O sea, leo a los Leo. Aprovecho para leer a los Leo. Leo, semana del lunes 6 hasta el domingo 12. Qué gran semana. Pues llegó el que faltaba. Júpiter en Leo, y esto se ha hablado por todo lado, hasta por fuera de este planeta se ha hablado de Júpiter en Leo. Yo creo que ese eco de Júpiter en Leo ha resonado hasta en el mismo Júpiter. Demasiada información acerca de Júpiter en Leo y no es para menos, es un tránsito muy esperado. Claro, beneficia mucho a las personas de signo Leo. Ustedes entran en una fase de crecimiento espiritual, en una consagración, en una fe, y esto era muy necesario también que pasara, ocurriera por esta época donde se cumplen sueños. Por eso es la corona del rey o es el rey coronado o se asocia mucho con los eventos de nuestra vida donde tenemos grandes triunfos. Entonces, no solamente es importante para los Leo, ascendentes, soles y luna, sino para todo el zodiaco. Cuando Júpiter entra a Leo, nos beneficia a todos. Leo está viviendo y abriéndole las puertas prácticamente a un nuevo renacer, a una nueva vida. Tengamos en cuenta algo que a veces se nos olvida, con tanto alboroto de Júpiter en Leo se nos puede llegar a pasar. Pero Júpiter viene de cáncer y Júpiter en cáncer se exalta, viene exaltado de la casa 12. Cuando Júpiter viene exaltado de la casa 12, entrega a la energía visible todo el proceso que ha hecho de manera consciente, emocional, lo ha vuelto consciente. Eso es lo que está haciendo Leo. Muchos de ustedes, los leones, han venido de pruebas difíciles, de pruebas complejas, de pronto en los temas financieros, de pronto en el amor, cada uno pues en nuestro estilo. Obviamente no todos estamos viviendo lo mismo, ¿sí? Entonces ubiquen qué ha sido lo más difícil que ustedes han vivido los últimos 12 meses y ahora el universo empieza como a retribuir esa energía y a mostrar también de qué viene, de qué va. Es una excelente idea para que, claro, ustedes obviamente los leo, se empoderen en muchas áreas de su vida, reciban esa energía y hay un tema que hay que hablarlo. Este Júpiter muy bonito y todo lo que tú quieras en Leo, pero está en un aspecto tenso con Quirón en la casa 10. Entonces, Leo, hay que aprender también a dosificar la energía, a dosificar porque Quirón tiende a opacar lo bello que puedas tener. Quirón, cuando está en cuadratura a semejante aspecto, tan Júpiter en Leo, puede llegar a fijarse en el lunar, en lo feíto, en lo que no salió. Imagínate un gran cuadro espectacular, pero de pronto quedó un poquitico manchado. ¿Qué dice Quirón en Tauro? En cuadratura a Júpiter a Leo. Ay, no, pero lástima porque es que mire ese pedacito. Hombre, ¿cómo te vas a fijar en ese pedacito cuando tienes semejante paisaje, cuando tienes semejante, ¿sabes? Semejante pintura. Entonces estos aspectos de Quirón a Júpiter entrando a Leo pueda que le juegue una mala pasada y entonces los Leos se perciban o se sientan como gaticos. Ahí es donde necesitan acudir a la energía del combate espiritual y ser mucho más fuertes que eso. A lo mejor eres de signo Leo, Sol ascendente y tú dices, bueno, mucho Júpiter en Leo, pero yo no me siento tan así. Pues analiza, porque a lo mejor te está tragando Quirón, te está tragando Quirón. Entonces, hay mucho por un lado, pero hay que ver hacia dónde se enfoca
ese mucho, hacia donde tú mismo vas a enfocar ese mucho, porque puedes estar viendo mucho de lo que falta, mucho de lo que está mal hecho, mucho de lo que no se ha hecho, mucho de, ¿sabes? Mucho de lo feo y no tanto lo bonito de la otra cara. Entonces, un contraste, ¿no? Un contraste de unas por otras. Aquí es donde se requiere mucha conciencia y mucha espiritualidad para saber discernir y hacer esa destilación que es lo que pide en este caso. Bueno, ni hablar de Plutón, ni hablar de Plutón en la casa 7 que está transformándoles la agenda, los amigos, está transformándole también a Leo esta energía de cómo se relacionan con los demás, colocándolos en otro contexto. Mira, aquí dice una persona, un poquito de cada cosa, algo así. ¿M? Un poquito de cada casa. Entonces hay que mirar eso, Leo, para que esto no te juegue una mala pasada. Obviamente, hay una energía muy positiva para los leones. Ese Júpiter está haciendo trígonos también con Neptuno y es momento de darle vida también a los sueños. ¿Quiénes son Leo? Dice por aquí Sol en Leo, dice Tania. Cabe aclarar que esto lo menciono para la semana del 6 al 12, pero no queriendo decir que el 12 se termina. No, ustedes este tema de Júpiter en Leo lo van a tener un año, hasta junio del próximo año, Leo. O sea, apenas acabó de entrar, apenas ustedes están abriendo, apenas están como renaciendo, apenas se está abriendo a todo. Valdría la pena que muchos de ustedes que sean de signo Leo asistan al taller que vamos a tener ahora, que justamente es de eso, Júpiter en Leo. Qué bueno que ustedes también se puedan apuntar y puedan ver mucho más a fondo ya con su carta personal, ya con cartas en mano, mirar más a fondo qué es lo que nos está trayendo, qué es lo que nos está mostrando ese caso, ese Júpiter en Leo en esa zona, ¿no? En ese lugar. Luna en Leo, dicen por acá, mira. Entonces, qué bonito que lo puedan mirar. Un poco de eso, pero creo que esta cuadratura tiene que ver con la salud. Claro. Evidentemente, evidentemente muchos temas. Lo que pasa es que Quirón no solamente nos habla de la salud física. Tengamos en cuenta que Quirón también es un asteroide que nos hace referencia acerca de salud mental y de salud emocional. Entonces, claro, puede referenciar para cada uno de nosotros, puede estar contagiando, puede estar teniendo un tinte diferente, ¿no? No necesariamente que sea físico o que sea, puede llegar a ser mental, o en algunos casos, ¿por qué no decirlo? Todas. En algunos casos podría darse que es de todas. Bueno, Leo, yo creo que más con más, tienen mucho esta semana, muy bonito para ustedes. Vamos a seguir con el signo de Virgo, los trabajadores del zodiaco. Virgo, al igual de Tauro, tiene una excelente posición en la mesa. Virgo está entregando la corona. Si Leo está recibiendo la corona, Virgo la entrega. Virgo esta semana termina su trabajo después de 2 años, bueno, año y medio, calculen ustedes, de Nodo Sur. Nodo Sur en Virgo, qué complejo salir del Nodo Sur porque es la zona calientica, es la zona cómoda. Entonces Virgo lleva año y medio transformando la energía, Virgo lleva año y medio entregando el mandala, Virgo lleva ya eclipses, los últimos eclipses han sido en Virgo, ya le queda el último. Ahora, el próximo mes de agosto, que de hecho vamos a estar haciendo los eclipses en Orlando de manera presencial, ya ustedes también entregan ese tema de Virgo y la energía empieza a moverse mucho mejor. Entonces, Virgo está en una semana de entrega de mandato, entrega de corona, se siente más liviano, como que siente que hizo lo que tenía que hacer. La gran mayoría de ascendentes o soles en Virgo están ahorita entrando en una reevaluación porque su planeta regente es Mercurio y está retrogradando en Cáncer y están haciendo como un insight de decir, bueno, ¿qué ha pasado en el último año y medio? ¿Qué he hecho en el último año y medio? Tal parece que Venus está premiando con el nodo sur el gran trabajo también de sentir una satisfacción y una plenitud de decir, me he movido en año y medio como debía hacerlo. He salido de cosas y he terminado relaciones y he terminado temas. Y lo poco que quede inconcluso, Virgo, esta es una excelente semana para que lo definas. A veces las cosas no es que se tengan que acabar, pero tampoco que tengan que empezar, pero sí definirlas.
en temas de relaciones, que es donde ustedes tienen ahorita la vara. Ahí es donde la vara, esa vara llamada nodos, les está midiendo el aceite, como decimos de manera popular. ¿Qué relaciones van y qué relaciones no? Eso está en tus manos, Virgo. Si yo soy de signo Virgo, ascendente o luna, yo puedo decidir si con esta persona sí o no. O sea, ¿esto qué es? ¿Qué somos tú y yo? ¿Somos amantes? ¿Somos pareja? ¿Somos esposos? ¿Somos amigos? ¿Esta relación de qué va? ¿Qué tienes tú? ¿Cuál es tu tema? ¿Cuál es tu recurso emocional que me vas a entregar a esta relación? Y este es mi recurso emocional. ¿Se asemeja al tuyo? ¿Sí o no? Y si no, hasta luego. Definimos esto, sobre todo en las relaciones, porque ahí es donde Virgo ha sentido más que el universo le ha medido el aceite en relaciones. Ahí hay eclipses, ha pasado eclipse, ha pasado de todo. Además que como en esta oportunidad, fíjense que los eclipses pueden ser con el nodo norte o pueden ser con el nodo sur. El signo que tiene el nodo sur en la complejidad de los eclipses es al que más pesado le corresponde, porque el nodo norte vaya y venga. El nodo norte pues es como complejo y se va mostrando en el mismo andar. Pues, la famosa frase de caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Pero el que tiene el nodo sur tiene que salir de lo que ya hay, tomar decisiones de lo que ya tiene. Eso es muy heavy. Eso es muy heavy, porque a veces nos podemos acostumbrar tanto a algo o a veces podemos sentirnos tan calienticos en una zona de confort, en una zona cómoda, donde podemos llegar a decir, uy, no, yo no quiero salir de acá. Y la vida los ha movido. A ver, los leo, los leo. Leo a los Virgo. Hay Virgos por aquí, que cuenten los Virgo. Venga, les picamos la lengua a los Virgo. En TikTok, en Instagram. Sí, porque es que yo aquí me puedo sentar a hablar toda una vida de Virgo, pero esto tampoco tiene sentido si no se relaciona, no sería. Por eso el eslogan mío es astrología viva, porque esto no es solamente sentarme yo aquí a echar el cuento. Qué bueno que si tenemos un público, tenemos aquí, imagínense, 300 personas en TikTok, 50 personas en Instagram, tantas personas que están viendo este live, pues preguntarle, aunque sea un Virgo, ¿qué opina de esto? ¿Qué le ha pasado? Porque esto también es una retroalimentación, ¿sí? Yo digo eso, ustedes cómo lo sienten desde allá. Tiene que haber un tema. Es decir, estos espacios y estos live, a mí me gusta por eso hacerlo de esta manera, porque si no también salgo y grabo esto media hora, una hora y hago más de lo mismo y pongo ahí. No, la idea es que compartamos. Ahora las energías es de compartir, ¿y usted qué piensa? Y venga, usted es ascendente en Virgo, ¿cómo le ha ido? Porque la astrología la vamos alimentando todos. La astrología no es del astrólogo que más sabe, también hay que verlo así. La astrología no es de cuál es el que más sabe cosas y cuál es el astrólogo que más descresta o el que más pronostica. No, la astrología es humana, la astrología es psicológica, la astrología es viva. O sea, todos vamos armando la astrología. Todos, no es solo el astrólogo que vive la astrología la vamos viviendo cada persona, la vamos sintiendo todos. Todos, consciente e inconscientemente, vamos alimentando este libro llamado astrología. Entonces, claro, esto tiene que ser. Vea, aquí dice, por ejemplo, Laura Astral dice aquí en TikTok, Nodo Sur ha sido heavy emocionalmente. Claro, mira, son esos temas que se mire. Tuve Urano en Virgo, ahora Quirón, calcula. Soy Virgo, estoy esperando para tener un poco más de fuerza. Sí, mira, mira. ¿Cuándo cambian los nodos? Ya estamos próximos, Francisca, los nodos cambian ya ahorita. Los nodos se empiezan a mover ahora. Mi hijo es Virgo, dicen por acá. Aquí vamos, tal cual, Javier, tema de vínculos y forma, mira, y la forma en la que los vínculos también con ella misma, por ende, en el afuera. Me está enseñando esta época a soltar todo. Claro, un nodo sur, además que pongamos el pie en donde es. Virgo es un signo que le gusta mucho agarrar y tener el control. Y no es porque sea malo, sino que Virgo es el encargado de los números. Y obviamente si tú estás encargada de los números de algo, pues tienes que tener el control. Entonces, decirle a un Virgo que suelte, nodo sur, eso es complejo. Casi que la vida los llevó a suelte o suelte. Suelte o suelte. Ya están por cambiar los nodos, ya. Para finales de este mes ya cambian. De hecho, esta semana es la retirada y ya para una semana adelante, 2 semanas, tenemos ya los nodos cambiantes, resonantes. Entonces ahí está muy marcado. Está muy marcado para ellos. Mucha transmutación, dicen por acá en YouTube. En Nazaret dicen las relaciones, sobre todo lo he percibido más yo.
una semana muy turbulenta, claro. Bueno, pues ahí tenemos de cómo va esto, ¿no? De cómo se va a estar moviendo. Es para que ustedes también lo vayan teniendo presente. Bueno, pasemos a otro signo de elemento aire. Vamos en fila. Vamos en orden, como es usual, a los que están llegando. Todos los sábados nos reunimos para mirar las energías, la horoscopía que nos presenta el universo en la semana que viene. En este caso, vamos en el signo de Libra, Libra del zodiaco. Bueno, Libra empieza el lunes 6 hasta el domingo. Me encanta porque el planeta regente de Libra pues es Venus y ahora mismo Venus empieza a entrar en la casa de la espiritualidad. Entonces suenan trompetas de espiritualidad para Libra con Venus que hace una conjunción maravillosa con el nodo sur y esto refleja mucho la necesidad de liberación. Es una semana donde Libra va a tener la oportunidad de y se le va, además de tener la oportunidad, a facilitar esto de que el planeta regente del signo se encuentre con el nodo sur en la casa 12. Estos, esta es la capacidad de poder soltar y buscar y decir, ay, por fin, yo quería que algo así me pasara. O yo ya quería vivir una situación como esta. O yo ya quería vivir algo semejante a. Entonces hay mucha energía para que Libra esté más sociable de lo normal y sobre todo esté reconciliándose con partes o sombras con él mismo. Esto es bonito porque a qué me lleva esta posición que veo en esta carta para los Libra. ¿Saben estos fantasmas que a veces nos atormentan? ¿Sí? Estos fantasmas, y no me refiero al fantasma al fantasma de afuera, no me refiero al fantasma de lo paranormal. Estos fantasmas de la psique, ¿les ha pasado a ustedes? A mí sí me ha pasado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o no. Y yo creo que esto no es solamente de Libras, sino aquellos fantasmas, aquellas imágenes, aquellos temas que es taladre y taladre y taladre en el inconsciente y es como la mente reclamándonos y como la mente diciendo, hey, ¿qué vas a hacer con esto? Oiga, ¿y esto para cuándo? Y es ahí, y ahí, y ahí. ¿Les ha pasado a ustedes o, solamente, o soy el único loco? Soy el único loco que le ha pasado. Esos fantasmas de la psique, pues qué tránsito más hermoso tienen los Libra, porque esta semana Venus los libra, los empieza a librar y se abre esa energía y esa posibilidad de como que darle el lugar y escuchar mi psique, qué es lo que le pide. Casi siempre temas de casa 12. Cuando digo temas de casa 12 me refiero a temas del ayer, cosas que ya pasaron, cosas que no funcionan, que no sirven, pero que quedan ahí, ¿no? Que quedan ahí, 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 ahí. Pues es una excelente semana para liberar, para librarnos. Pues Libra, vas a librarte esta semana y aprovecha esos insights, ¿no? Cuando la vida te presente esos momentos también, llámale soltar, liberar, dejar, organizar, comprender. Bueno, tantas cosas que hay, tantos temas que podríamos hacer. Obviamente, el tema de hoy, Urano, el tema de hoy, Urano en conjunción a Marte, pues beneficia muchísimo a los Libra, los pone también más enérgicos, les da una recarga. El elemento Libra está muy activo, igual que con Géminis y Acuario, y los pone como a vivir más fácil, más ligeros, más ligeros. Marte cuando está en conjunción en Urano desde la posición en Géminis haciendo aspecto favorable a Libra, y además que cabe resaltar que no es solo con ellos, sino que también se mezcla Plutón. Entonces, el elemento aire está de moda. Y cuando el elemento aire está de moda, pues los Libra reciben toda esa energía. Tanto lo que viene de Géminis, comprensión, entendimiento, y lo que viene de Urano o de Acuario, que puede llegar a ser las transformaciones de las nuevas cosas. Entonces, creo que Libra está entrando en unas energías donde se facilita mucho la comprensión, sobre todo con ellos mismos, y esto les va a permitir también tener una mejor relación con el entorno y con lo que tiene al frente, que quizás es uno de los desafíos más grandes, ¿no? Entendiéndose que tienen a la Luna las emociones, a Neptuno la fantasía y Saturno que pide cierto grado de rigidez en la casa 7 que es la pareja, que es el otro. ¿Qué hay que hacer? Libra es amante de las muy buenas relaciones. Entonces, ¿cómo tener muy buenas relaciones con el otro? Pues primero hay que empezar por uno mismo. Y todo está puesto en la mesa para que Libra esta semana tenga muy buena relación consigo mismo. Conclusión, si me sé entender conmigo mismo, muy posiblemente vas a poder, Libra, entender al otro. Esto está muy poético, muy bonito,
Desde aquí con el mandala se ve muy agradable, se ve muy agradable. Ahora ustedes encárguense, signos Libra, ascendentes, soles y luna, encárguense de que esto así tan bonito como se ve acá, ustedes lo estén viviendo. Encárguense porque aquí en el mandala se ve así. Ahí hice la traducción. Pero entonces ahora ustedes vívanlo, interprétenlo, ¿sí? Ahora ya a ustedes les corresponde narrarlo, narrar esa carta, ser como esos precursores de. Así lo estoy viviendo y soy ascendente en Libra. Pues mira, muy bonito eso por acá, en TikTok, en Instagram. Parece que no hay Libra, ¿sí? Mm. ¿Cómo me disfruto los sábados de estar aquí con ustedes haciendo, hablando de astrología que me encanta, astrología viva, astrología psicológica, hablando de cómo el cielo y cómo los planetas se van ubicando de tal manera que al momento de interpretarlo y al momento de traer esa horoscopía, pues nos va contando una línea, ¿no? Nos va mostrando una forma, es un dialecto, a la final es un idioma. La astrología es un idioma que cuando nosotros aprendemos a incorporar este idioma en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros hijos, con las personas, con el entorno, pues se vuelve una astrología viva, se vuelve una sustancia, se vuelve un recurso para nosotros. A mí me ha cambiado la vida. Realmente es que me ha cambiado muchísimo la astrología. Impresionante, me devuelvo un poco y ya se calculan 20 y pico de años y mi vida no volvió a ser igual. Yo siento que mi vida fue una antes de la astrología y fue otra después de la astrología. Recuerdo tanto que en aquella época yo tenía 16 años, era muy joven y yo aprendí de la mano una maestra que ya no está, eh, pero ella era buenísima con la astrología y con el tarot y demás, muy grande, una señora ya muy grande. Y de los primeros libros que me leí fueron el comportamiento de las casas, el comportamiento de los signos, empezamos por ahí. Y de ahí para acá yo sentí que hubo un Javier antes de los 16 y un Javier después de los 16. Además que como me apasionaba tanto el tarot y realmente yo ingresé por el lado del tarot, de lo primero que empecé a conectar a los 15 años fue el tarot. No, no el rider de hoy, sino en esa época o en ese momento, o bueno, a mí me correspondió con la maestra que estaba en su momento, a mí me correspondió aprender con la baraja española. Entonces, yo muchos años trabajé la baraja española. Ya después fue que vino incorporándose el resto. Entonces, me hacía mucho sentido la astrología y este tema. Bueno, vamos con Escorpio. Acuérdense que Mercurio está retrógrado. Acuérdense que Mercurio está retrógrado en Cáncer, entonces nos puede sacar de un momento a otro y llevarnos al pasado. La vida hay que disfrutarla, amigos. No sabemos en qué momento el tiempo nos llega, en qué momento el sagrado Saturno dice, ni empaques, ni te vistas porque ya nos vamos, ni te vistas para otro live porque ya nos vamos. Claramente, en algún momento me dirá eso Saturno, ¿no? Ni salgas, ni te alistes para un live porque ya se acabó. El trabajo que venías a hacer ya está hecho. Momento de irnos. Entonces, si somos conscientes de eso, hay que aprender a disfrutar el tiempo presente, lo que estamos viviendo ahora, lo que se está presentando ahora. Mercurio retrógrado que nos pone a pensar, vea, nos pone a reflexionar desde dónde empezamos, dónde hemos venido haciéndolo y hasta ahora. Bueno, vámonos sin más preámbulos con Escorpio. Bien, Escorpio, desafiante el tema. Desafiante el tema porque a esto hay que aterrizarlo de la siguiente manera. Tiene tanto de alto como de ancho. Primera regla de oro. En una horoscopía hay que mirar los planetas o el planeta que rige al signo. A Escorpio lo rigen dos. Un planeta es Plutón y otro planeta es Marte. ¿Qué pasa en este momento de la semana del 6 al 12 con estos dos planetas? Ambos están siendo muy tocados. Plutón tiene una entrevista no de las más agradables que se pudiera decir, que ofrece mucha transformación y expansión y crecimiento, y eso es la oposición que tiene hacia Júpiter. Y de otra parte, su planeta regente, que es Marte, también tiene una conjunción con Urano que lo invita a despellejarse, a retirarse la piel de ya para allá. Recuerden que ese Marte-Urano es como cuando en un camerino o en algún lado te dicen a ti, no, ya, o sea, cámbiese ya,
¿sí? No tienes tiempo de maquillarte. Esto ocurriendo en la casa de ustedes, Escorpio, pues es un momento de, de mucha transformación en acelere. Sí, me queda clarísimo. Escorpio es el signo que se vino a transformar y quienes somos de signo Escorpio o ascendentes o tenemos la luna allí, pues ¿quién mejor que nosotros para saber cómo la vida nos trae como trapo de cocina? ¿Sí? ¿Sí? Como escoba de taller. Eso es aquí, barra allí y barra por este lado y todo el tema. Y eso es de ahí. O sea, ese es ese es el punto focal de. Pero ahora esto es como junto con revuelto. Es una energía muy activa porque cuando Marte está con Urano en la casa 8 eso es revolver y quizás donde la vida nos empieza a mostrar las líneas de tiempo de lo que definitivamente ya no puede ir en algo. Y no porque el universo no lo quiera quitar, sino porque hay cosas que ya definitivamente deben salir del campo de batalla, del campo de juego. Ahora, Plutón ofrece también una posición cuadratura hacia ustedes y cuadratura con Quirón. Escorpio, hay que usar las manos, hay que usar las manos de la sabiduría y las manos de la luz divina que cada uno de nosotros tenemos y aprender a tomar nuestra vida como cual arcilla, y el arcillero que se sienta con paciencia y a través de las manos y de los movimientos, de no sé cómo se llama eso técnicamente, pero la arcilla se va moviendo en una base y se va moviendo y junto con los movimientos y los cambios del universo vas esculpiéndote a ti mismo en el amor, en el trabajo, en las ideas. Disfrútate de la transformación, llámale uraniana, plutónica, jupiterina, quironiana, usa el nombre que quieras, porque aquí está todo con todo. Entonces no es solamente Urano, no es solamente Plutón, no es solamente Júpiter, no es solamente Quirón, sino es una invitación a aprender a ser dueños de nuestra propia escultura y cómo a través del lienzo de la vida nosotros mismos vamos disfrutando de la versión que vamos cocinando acerca de mí mismo, abandonando quizás la idea de poder terminar la obra de arte y decir esto que es, pues no es época de decir esto que es época de estar en el proceso y de la conexión con la vida, con la materia, con lo que se va presentando, sin decir, ¿qué es esto? ¿Es un jarrón? Es una figura? ¿Es un cubo? ¿Es un cuadrado? Pues no, es el momento donde prácticamente eres la nota musical y eres la guitarra y eres el mismo dedo que la toca todo el tiempo. Es eso. Las transformaciones que pueda tener Escorpio de esta semana en adelante, ahí es donde encuentras la fuerza, a través de los desafíos. El guerrero emerge a través de todas esas situaciones volcánicas. Entonces, aprovecha, Escorpio, aprovecha todas esas cuadraturas, todos esos eventos y utilízalos para rearmarte. Y es una invitación del universo que te dice, aprende a ser amorfo, sin forma, fluido. Creo que es una de las semanas más sentidas y es lo que le da apertura a una gran cantidad de signos Escorpio, ascendentes, lunas Escorpio, para que tengan una conexión mucho más espiritual, porque esto efectivamente de ahí va a salir otra persona muy distinta. Creo que es el signo que tiene, creo que es el signo que está siendo llamado a supurar lo que ha venido haciendo o a supurar su propia espiritualidad. Claro, a través cada uno de ustedes, de su vida, de sus trabajos, de lo difícil que esté siendo para ustedes en el amor, qué sé yo, con sus hijos si los hay, con su familia, los que estén pasando temas difíciles o etcétera. Creo que es el momento donde ustedes deben aprender a darle valor a todo eso. Escorpio, una semana hiper mega espiritual y súper expansiva y contraída, todo junto para Goliat.
¿Hay escorpios en el público, ascendentes, soles o lunas? Maestro, soy escorpio, ya lo estoy teniendo, ya me está pasando. Yo empiezo de nuevo, maestro. Uy, me tocaste, maestro, así es. Soy ascendente, sí, escorpio por aquí. Sol y Estelion, calcula, mira, pues por ahí está. Dice por acá también, Rebeca, dice por acá, suena a solo ser, dice Denia, ¿cuántas veces solo existimos? Algo así, ¿sí? Y tratamos de ser naturales, exacto. Solo es, por ahí va la energía de Escorpio, entonces, muy movilizadora, ¿no? Pero si ustedes analizan el mandala, fíjense en el mandala, los que son habilidosos y los que estudian conmigo astrología, fíjense en el mandala. Fíjense ese mandala que ofrece. Esto para Escorpio es heavy, ¿no? Júpiter en tensión oposición a Plutón, Plutón a su vez en cuadratura a Quirón, Quirón a su vez en cuadratura a Júpiter, Júpiter a su vez en cuadratura a Escorpio y Plutón obviamente en cuadratura a su propio signo y al mismo tiempo en oposición a Júpiter y el otro planeta pues por aquí enredado con Urano en la casa 8. O sea, y Quirón si está en Tauro pues en oposición a ustedes mismos. Tradúzcalo, tradúzcalo, léelo, interpreta eso. Ahí está, ¿no? Es que no es tanto, ahí está, ¿cómo la ven? Interesante, ¿no? Interesante esa energía de Escorpio, ¿no? Hágame el favor, de Goliat. Estos chicos Escorpio ascendentes y lunas, qué bueno, ¿eh? Junto con revuelto. Es que no, yo no digo lo que se me ocurra, yo leo el mandala y de acuerdo a eso, obvio, me dejo llevar e interpreto y personifico el tema del signo y digo, wow, esto va a estar por este lado. Bien, vámonos con Sagitario. Bueno, Sagitario del zodiaco. Sagitario, Sagitario tiene otra cosa. Aquí, aquí salimos de Escorpio y nos pasamos a Sagitario que tiene otro tema, tiene otro rollo, ¿no? Su planeta regente que es Júpiter. Júpiter en Leo es un gran activador para Sagitario. Yo creo que es lo más esperado que podía tener Sagitario en este caso. Lo más que pudiera tener. Y esto beneficia mucho, sobre todo las ideas del pensamiento. Vamos a colocarlo por acá, el pensar, pensamiento. El pensamiento, ¿no? Ahí lo toca muchísimo. Se abren como las aperturas o el nuevo libro que deban vivir, ¿verdad? También la luna está en una conjunción con Neptuno esta semana, favoreciendo mucho a Sagitario. O sea, Leo y Sagitario son como los que se roban el escenario. Son los grandes signos que van a estar como muy movidos y muy con una temática muy especial, de mucha apertura. Para Sagitario es muy importante los movimientos de su planeta regente y si Júpiter acabó de entrar a Leo, le está mostrando nuevas líneas de estudio, nuevas líneas de carrera. Sagitario sí que valdría la pena que se metiera a una carrera profesional, a una carrera que pudiera sostener en el tiempo y que fuera muy futurista, que fuera muy hacia afuera, que fuera muy abierta, ¿no? Que fuera un poquito más hacia futuro. Entonces, esta energía los invita, los convoca también mucho para la creatividad, asuntos creativos, y ni hablar de los temas, por ejemplo, de planear los viajes o planear cosas distintas, cosas en otros lugares. Creo que es una energía que les viene muy bien. Sagitario es el signo del conocimiento. Sagitario vino a trabajar con conocimiento, a aprender muchas cosas y también a enseñarlas. Entonces, que ese viaje y que esa mente que ustedes tienen tan expansiva, pues les juegue las mejor de las rutas. Ahora, mes de julio, yo creo que ustedes lo han escuchado por muchos canales, de muchos medios, de muchas personas, de muchas bocas. Se ha escuchado que julio es un mes que no pasa desapercibido, que es un mes intenso, bastante intenso. Entonces, dentro de toda esa intensidad, ustedes los sagitarianos llevan cierta ventaja en lo que tiene que ver con progresión, progresar. Cuando utilizamos esa palabra de progresar en la vida, oye, ¿cuánto has progresado?
¿Cuánto has hecho? ¿Cuánto tema? ¿Cómo te ha ido de bien? Pues aprovechen esa energía de Sagitario porque ahí es donde más está. ¿Qué hacer con lo que tienen al frente? Marte y Urano en la casa 7 también está invitando para que Sagitario defina, muy posiblemente algunas relaciones las pueda definir con mano propia. Posiblemente otras deba la vida cortárselas a lo uranazo, a lo Urano Marte, de tajo. Como quiera que sea, accionado por mano propia, por ustedes Sagitario, o que el mundo se la ponga, es algo muy benéfico para ustedes. ¿Mm? Muy benéfico. Yo creo que Sagitario tiene una semana muy bonita, una semana con una expansión diferente, una semana que los convoca a eso. Pues vale la pena, ¿no? Que ustedes también lo aprovechen. Lo aprovechen en esa línea de tiempo. Sagitarios en el público, no se olviden que nuestro taller es ahora, para los que están preguntándome, vamos a tener nuestro taller de Júpiter en Leo, hablando de Júpiter en Leo que nos tiene con toda la activación. Aquí está, hoy 4 de julio, terminando este live, ahora en 30 minutos, empezamos a nuestro taller Júpiter en Leo. Vamos a estar mirando carta a carta, nos vamos a reunir vía Zoom para los que están en Chile, Argentina, México, Colombia, Uruguay, Paraguay, etcétera. El evento es hoy 4 de julio, lo venía anunciando ya hace tiempo y vamos a ver carta a carta cómo es la entrada de Júpiter en Leo y cómo se va a estar comportando los próximos 12 meses del año, que es lo que dura, porque el tránsito de Júpiter en Leo son 12 meses. Entonces vamos a estar mirándolo al compás, qué nos va a mostrar, qué trae, con qué nos conecta y en qué áreas de la vida valdría la pena asumirlo, tenerlo por ahí, ¿no? Lo bonito de esto siempre es mirarlo en la carta, porque Júpiter en Leo es muy general. Claro, pues es el grande del zodiaco y obviamente nos conecta con una información muy expansiva, pero ya cuando lo aterrizamos a nuestro momento, a nuestro día, a nuestro tiempo es. ¿Hasta qué hora es el encuentro? Yo creo que nos va a tomar 4 horas. Sí, 3 horas. 3 horas del día de hoy. Empezamos ahora en media hora. Termino este horóscopo y empezamos 10 de la mañana aquí en Colombia, que serían como las creo 9 de la mañana México, ustedes van cuadrando la hora, pero ahorita empezamos en 30, 40 minutos, damos inicio a nuestro taller de Júpiter en Leo. Cordialmente bienvenidos a los que quieran participar. Encuentran en los links en la biografía, encuentran la página web o pueden enviar mensaje también, pueden hacerlo para que puedan inscribirse. Si estás en España, también. Aquí me dicen que en España. Sí, empezamos ahora. El evento empieza ahora en media horita, 40 minutos, mejor dicho. Termino el horóscopo, tomamos un break y en 40 minutos damos inicio. Ahí en la biografía, en mi biografía de TikTok, encuentras la página web. Los que me están viendo por YouTube, ahí encuentran la página web y ahí dice, esto que les estoy mostrando en pantalla, ustedes lo van a encontrar. Júpiter en Leo, si te metes a mi página web, Centro Holístico Javier Aragón, ahí está Júpiter en Leo y vas a encontrar esto que yo estoy compartiendo en pantalla o si no, puedes enviar mensaje. Ahí también están las líneas de WhatsApp, están los asesores, está Daniel, está Katherine, está Alejandro, está Lorena y ellos te pueden dar información de cómo inscribirte para el evento de hoy. Es hoy, 4 de julio, Júpiter en Leo, para cada uno de ustedes. Claro, claro, todavía te puedes inscribir, Alfa. Claro, todavía se pueden inscribir. Todavía se pueden inscribir porque va a ser hoy en 40 minutos. En una hora, pónganle ustedes mientras llegan las personas, porque siempre hay unos que se les demora un poquitico el Zoom, a veces a otros por ser el primer día, como que a veces Mercurio está retrógrado, entonces como que a veces el link no agarra bien o el internet no está funcionando bien. Entonces yo creo que vamos a dar en una hora. Termino el resto de signos y voy a esperarlos a todos a que lleguen para estar hablando de este Júpiter en Cáncer, que es un aspecto tan volado en nuestra vida, ¿no? Vale la pena mirar de qué más nos habla, ¿no? De qué más nos conecta esta energía de Júpiter. Entonces ahí está, para los que me están preguntando los detalles. ¿Listo? Sagitariana, gracias Javier por tu gran labor sobre astrología. Me encanta aprender contigo de la astrología. Un abrazote y a mí me encanta. A mí me encanta, a mí me encanta también.
Bueno, ¿quién nos sigue por acá? Vamos a mirar cuál es el signo. ¿En qué vamos? Capricornios. Bueno, vamos a mirar la energía para Capricornio de Sol, ascendente Sol, lunas a partir de esta semana. Bueno, Capricornio, empecemos por Marte. Marte y Urano en la casa 6. La casa 6 de Capricornio es como el lugar más seguro. Un Capricornio le encanta la casa 6 porque en esa casa, pues obviamente van a encontrar mucho refugio, es la casa del trabajo, es la casa en donde pueden hacerlo, en la casa es donde se pueden mover, donde pueden construir. Capricornio igual construcción. Capricornio es un signo que siempre está mirando construir algo. No es tanto que sean o no interesados, no se trata de eso, sino de construir. A Capricornio siempre va a haber una zona de trabajo donde pueda construir, una persona en una relación donde pueda construir. Para Capricornio es importante ver qué puedo construir, pues es el signo que vino a eso. Construir una familia, construir un modelo de negocio, construir una pareja, construir el amor, construir. Entonces esta parte de Marte y Urano le beneficia mucho para que miren ustedes los Capricornio qué pueden construir utilizando nuevas herramientas y dándole mayor velocidad. Cabe aclarar que de por sí Capricornio no es un signo rápido. Por el contrario, es una energía lenta, saturnina, despacio, ¿sí? Esta famosa frase de lento pero seguro, eso es súper capricorniano. Pero ahora esta energía de Marte y Urano, hoy sábado 4 de julio, los invita a todo lo contrario, a darle un poquitico más de acelere, a darle un poquitico más de fuerza a todo lo que ustedes están haciendo e innovar. ¿M? Entonces, Capricornio, pues aprovecha esa energía de casa 6 para quizás colocarle un poquitico más de velocidad a las ideas que ustedes puedan estar materializando en cualquier área de la vida. Hay algo clave. El punto más lejano en el que puede vivir el Sol, una persona, si tú eres de signo Capricornio, ascendente, Sol o Luna, pues ahora mismo el hecho de que el Sol esté en Cáncer está al lado opuesto. ¿Qué significa esto? Espejéate. Es una gran oportunidad de espejearse con la otra persona. Claro, esto también desarrolla mucha sensibilidad. Pone a los Capricornios con el Sol en Cáncer como a conectar muy fácil con la familia, con las raíces, con toda la zona Cáncer, ¿no? Pero más para Capricornio porque es una oposición, es como también decirle de dónde vengo, recorrer los pasos. Es muy normal también que con ese Mercurio que esté retrogradando al frente en Cáncer en casa 7, pues la vida les brinde o les dé la oportunidad de devolver a los inicios. Y eso también haga que ustedes encuentren una fortaleza emocional y encuentren un sentido y recuerden también de dónde vienen, para dónde van en relación de sus metas. El camino a veces es turbulento o el camino a veces es pedregoso y en medio de tanta curva que puede traer el camino, a veces se les puede olvidar cuáles fueron los propósitos iniciales. Entonces aquí como que Capricornio tiene esa gran oportunidad esta semana de ser muy reflexivo frente a lo que van a buscar y frente a lo que ustedes también quieren, ¿no? Bueno, hablemos un poquitico de Quirón. Vamos a hablar un poquitico de Quirón acá. Quirón, que es el asteroide que acabó hace poco de ingresar, en este caso, al signo de Tauro, le ofrece también un aspecto muy benéfico, no solamente al signo de Virgo, sino también para ustedes. Obviamente el hecho de que Quirón haga un trígono con el nodo sur y al mismo tiempo con los primeros grados de Capricornio, pues es como dándole también la invitación apenas a empezar a escalar una nueva montaña, empezar a escalar una nueva forma de vivir, empezar a darle más vueltas a esto. Algo clave para esta semana, toda esta introspección que ustedes vayan a iniciar, colóquenle sentimiento. Capricornio es un signo que vino a trabajar mucho el sentir, por eso tiene a Cáncer al otro lado como puesto complementario. Ahí donde está el Sol, que es en Cáncer, si miramos ese planeta que rige, es la Luna, y está haciendo una conjunción con Neptuno, que de hecho este martes se pone retrógrado. Neptuno inicia su fase de retrogradación en el grado 4D, en el piso de Capricornio. Entonces, tal parece que hay que reevaluar algunos sueños que ustedes creían como fijos o algo o parte de la estructura que se creía que estaba ahí fija y cimentada y ahora la vida los invita a soñar o
Neptuno retrógrado en conjunción con la Luna en el fondo del cielo para ustedes los Capricornio, reanalizar un poquitico más el tema de la ensoñación, o para ustedes qué es importante, o para ustedes qué es, en este caso, el mundo de las ilusiones o el mundo de las imágenes. Está muy atractivo este tema para que ustedes lo puedan disfrutar, los Capricornios del zodiaco, ¿no? Que estén así como muy, muy conectados, una semana muy, muy de esa línea. Armi dice por acá que es de Capricornio, mira, interesante eso para Capri. Bueno, vámonos. ¿Quién sigue? Acuario. Claro, también pueden cimentarse o estar en procesos de crecimiento. Yo creo que siempre los signos están creciendo, estamos creciendo en algún área, a veces más en una que en otra, pero siempre estamos en eso. Acuario, yo creo que hay acuarios del zodiaco por ahí. Acuario, su planeta regente que es Urano, está siendo tocado hoy, sábado 4 por Marte. Marte, todos sabemos que Marte es el gran acelerador. Marte, cuando hace conjunción con un planeta transpersonal, como que lo invita a correr la maratón. Marte pasando por un signo o tocando un planeta, lo invita a que se acelere, a que se mueva más de lo normal. ¿Cuándo vamos a volver a tener a Marte en conjunción con Urano? Hasta dentro de 2 años. Entonces, esto que está viviendo Acuario lo va a empezar o va a tener una reforma o va a tener un upgrade o va a tener una mejora por allá en el 2028. La próxima conjunción de Marte y Urano será en el año 2028. Por ahora, 2026, y justo hoy, que es la conjunción partil, para ser más exactos, hoy sábado 4 de julio, pues aprovechen que Marte está acelerando los procesos en su vida. Esto es importante que Acuario sepa y diga, bueno, priorizo mi vida y a qué le doy velocidad. A algo le debes dar velocidad. Marte está diciendo, dele velocidad a esto. Algo requiere de tu presencia, algo requiere de mayor habilidad, algo requiere de ser mucho más directo con ese pensamiento, algo te está pidiendo la vida que aceleres más hacia esa zona. Entonces, ahí es donde vale la pena que ustedes, sobre todo en el áreas de la comunicación, sobre todo en áreas, acelerar un poquitico más en áreas de lo que a ustedes les gusta, les apasiona. Hay una excelente puesta en la escena que se abre a partir de hoy, sábado literal, y esta es una semana que los convoca como a moverse mucho en cuanto a masa, a ideas, a creatividad, a hacer mucho más ahí. ¿Qué valdría la pena? Fíjate, Acuario, esta semana, ¿qué vienes postergando? ¿O cuál es tu procrastinación? ¿Dónde vienes como muy mental y esto después, y esto después, y esto después, y lo voy a hacer? Y como que ahora ese Marte dice, no, ya, ya deje de procrastinar y hagámoslo. Hagámoslo, así no sea perfecto. Hagámoslo y miremos qué va a salir, ¿no? ¿Qué sale de allí? ¿Cuáles son los fuertes desafíos? Porque esto es una energía muy bonita y se puede interpretar como grandes facilidades. Quirón en cuadratura a Plutón y Quirón en cuadratura a Júpiter y a su vez Júpiter en oposición a Plutón. Bueno, este juego, esto traducido en un lenguaje lo que hablábamos. Quirón cuando está cuadrante tanto a lo destructivo que es Plutón y cuadrante hacia las opciones de vida que da Júpiter y estos dos a su vez en conflicto es aprender a mediar. No todo está hecho, no todo tiene que ser perfecto, no es que no haya nada, pero tampoco es que tengamos todo, ¿sí? Acuario, ahí es donde necesitas utilizar tu libertad de pensamiento, utilizar ese Marte en Géminis, utilizar eso para poder discernir qué tengo, qué me falta, qué deseo, qué cosas son sueños y qué cosas son fantasías. Claro, las fantasías nunca se van a hacer realidad, es lo que está diciendo Quirón en Tauro. Eso es una fantasía y las fantasías nunca se hacen realidad. Los sueños sí se pueden hacer realidad. Entonces, esto está invitándole a Acuario, dése cuenta qué tienes, qué sueños se pueden cumplir, qué definitivamente se sale de mi radar. Eso es una cuadratura también típica de Quirón hacia Plutón y Júpiter, que se me sale. Que a lo mejor Acuario quiera llegar hasta allá, como es un signo tan abierto, tan expansivo, y a lo mejor, claro, pueda llegar hasta allá, pero ahorita es llegar hasta aquí.
Es como que la vida también le está poniendo esos límites de no dejes que todo se quede tan abierto, que todo se quede tan volcánico, porque a veces estos trígonos tan fluidos entre Plutón y entre Marte y Acuario, como que lo dejan todo en el aire. Pero Quirón también está pidiendo aterricemos algo y seamos conscientes de cuáles son las fantasías y de cuáles son los sueños y de qué sueños pueden ser logrables a corto, mediano y largo plazo, como para que la energía no quede tan así. Eso es lo que habla ese aspecto astrológico que se vuelve como una T cuadrada, que de otra parte lo podemos interpretar como una T cuadrada. Júpiter en tensión a Plutón desde Leo, que es muy ambicioso y es como Acuario quererse comer el mundo, pero al mismo tiempo una T cuadrada con Quirón que dice sí, pero o falta esto, o falta lo otro, o todavía no estamos a ese nivel, o todavía debemos preparar una cosa, no es que no hagas, sí empieza a hacer, pero no tan grande. No sé si me entiendo, no sé si me doy a entender. Pregunto, ¿no? Esto es pregunta. No sé si logro mi objetivo de poder traducir y darme a entender con este aspecto, con esta T cuadrada que ofrece Júpiter-Plutón en relación a Quirón en Tauro. Ustedes me dicen si esto se entiende. Exacto, me dicen por acá en TikTok, sí, maestro, se entiende perfectamente. Bueno, qué alegría vernos los sábados. Sábados, todos los sábados estamos hablando de astrología para cada uno de los signos desde la mirada psicológica y analizando un poquitico más qué nos va invitando el universo también con estas posiciones. Primero, el último, llegamos a Piscis. Bueno, primero decirle a Piscis que gracias, porque venga, les digo, llevo hora y 40 minutos transmitiendo. Llevo hora 40 de este live, eso es mucho tiempo. Y hay Piscis que están aquí desde que empecé el minuto cero y llevo una hora y 40 en transmisión. Y hasta ahora voy a hablar de Piscis, el último del zodiaco. Bueno, es que siento que estos tránsitos y esta semana lo ameritaban. La verdad siento que era un paso que había que darle toda la atención. Entonces había que hacerlo, ¿no? Piscis, Piscis del zodiaco. Pues que Dios les bendiga esa paciencia, porque hora y 40 minutos muchos Piscis esperando a que llegáramos a este punto. Bien, el nodo norte está que se despide, figúrense, está en el grado 00. A diferencia del movimiento planetario, los nodos se mueven en sentido de la manecilla del reloj, no en contra de las manecillas del reloj como si lo hacen los planetas. Es decir, que el nodo norte hace 18 meses ingresó al grado 29 de Pisces y desde allí se ha venido moviendo de manera retrógrada. Desde el grado 29 de Pisces, 28, 27, 26, 25, 24, hasta completar todo su ciclo y llegar o alcanzar, en este caso, el grado 0 de Pisces. Esa es la función nodal. ¿Qué es el nodo? Ese símbolo que ustedes ven ahí encerrado en ese círculo. Ese nodo es la parte más compleja que tiene una persona en una carta natal. El nodo norte es una zona muy compleja. El nodo norte no es fácil. Para ningún signo del zodiaco el nodo norte es fácil. Porque llegar a este nodo norte hasta el grado 0 de Pisces, como ustedes lo van a tener esta semana del 6 al 12, es entregar una parte donde la vida los ha venido reorientando. Entonces, Piscis está cerrando esta semana algo que inició hace 18 meses. Es lo primero que necesita saber una persona si es de signo Piscis, ascendente o luna Piscis, o de pronto Stellium, tiene muchos planetas allí. Estás entregando la corona esta semana, estás entregando un trabajo, estás entregando la tesis, ya estudiaste, ya presentaste, ya lo que fue, ya lo que se hizo, se hizo. Ese punto nodal es un punto de destino. ¿Para quién es fácil el destino? Para ninguno. ¿Qué persona podría levantar la mano y decir, sí, yo tengo total claridad de para dónde voy? Ninguno. No hay carrera, no hay profesión, no hay psicología, astrología, ingeniería, matemática, geometría. No hay ninguna ciencia que nos permita decir, sí, yo sé totalmente cuál es mi destino. Pues no, ese punto es el destino. Entonces, Pisces está cerrando una cantidad de temas. Pisces viene transformándose, también ha sido el gran precursor de los eclipses, y esto ha sido que ha hecho que muchas cosas se vayan, personas se vayan, trabajos se vayan, cosas nuevas lleguen.
y suena muy bonito, pero en ese inter de que se va lo que conozco y llega lo que no tengo ni idea, pues ese inter también los pone como un poquitico locos. Ahora, ¿cuál es el desafío ahora en este momento, cuál es el desafío para esta semana? Fíjense que Urano está en tensión hacia el nodo norte y Urano está en tensión hacia el nodo sur. Entonces también es un momento donde la vida está diciendo, bueno, ya parte de lo que se fue y parte de lo que se retiró, ahora es el momento de mover una cantidad de cosas fijas. Cuando Urano hace cuadratura hacia el nodo norte en Pisces en el grado finales, prácticamente finales en cuanto a nodo, porque el nodo de ahí se va a mover para Acuario. Están en una transición de reactualización de software y muy seguramente ustedes estén viviendo una pausa y entren en una fase de pausa. Pausa, dícese de pausa, como que siento que las cosas no se mueven como yo quisiera. Pero mentira, Piscis, mentira. ¿Mentira en qué sentido? La vida se está moviendo. Urano, cuando hace estos movimientos hacia el nodo, está reorganizando la nueva dirección, como cuando el Waze se le fue la señal y está como reorganizando la ruta y se pone un poquitico loco y muestra distintas alternativas y se mueve así el mapa un poquitico extraño y tú dices, está localizando, está reorientándose. Finalmente ese es el punto de la brújula, hacia donde nosotros nos dirigimos álmicamente y hacia donde nosotros podemos llegar a hacer muchas cosas mañana. Entonces, desarrollen mucha intuición, desarrollen mucha fluidez, porque con esto hay que esperar también que Urano y la brújula de nuestra vida tome como cierta organización, ¿no? En la palabra técnica que se utiliza para esto es calibrar, calibrar. Eso es típico de Urano en cuadratura con el nodo, calibrar, como un equipo de tecnología que lo calibras, como una pesa que la calibras, como algo que estás calibrando. ¿Y para qué lo calibras? Para que haga conexión con la Tierra y para que se oriente con la cardinalidad. Entonces ahí se calibra el equipo y tiene mejor funcionabilidad. Sabe cuál es el propósito y lo que tiene que hacer. Ahora, si vemos esta recalibración, esta calibración que ustedes van a tener en esta semana, pues no en vano la luna, que tiene mucho que ver con la intuición, está haciendo una conjunción y ustedes van a vivir también esta semana procesos muy intuitivos, que más que ver con el ojo, es también como la intuición a través de ese calibrar de la vida. Claro, esto se está moviendo hacia acá, debo moverme hacia allí, debo hacer ciertos cambios y ciertos análisis que les van a funcionar más o les van a funcionar mejor de otras líneas. Entonces, desarrollen su esencia, que es la fluidez, y desarrollen mucho su ojo, su tercer ojo, ese agna que les permita visualizar en medio de que la brújula de sus vidas se está recalibrando. Conclusión, Piscis, puede pasar de todo, como puede que no pase nada esta semana y hay mucho que pueden hacer ustedes en sus manos, pero recuerden, a Urano y al nodo norte hay que darle tiempo para que la energía también se recalibre. Algo así para Piscis. Algo así para Piscis. A ver cómo quedan después de esta reajustada. ¿Cómo quedan después de esta recalibrada que les da la vida? Qué linda tu camisa. Gracias, Jonathan. A mí también me encanta. Bien, hemos llegado al final. Nos vemos ahora en 15 minutos por Zoom para mirar Júpiter en Leo en Zoom online. Los espero a todos para que nos veamos allí y empecemos a mirar en sus cartas natales. Yo creo que me voy a tomar 15 o 20 minutos. Vamos a correr un poquitico porque me demoré más de lo normal. Pensaba demorarme menos, pero hay que fluir con Mercurio retrógrado, entre otras cosas que tuve algunas fallas aquí técnicas al principio y eso me retrasó la transmisión. Nos vemos los que van a estar en Júpiter en Leo. Un abrazote. Abrazos también para ustedes. Cuídense mucho, Piscis, pues aprovechen esa energía tan bonita que tienen ahí, esa energía que la vida los invita. Recuerden que el centro holístico funcionan distintas membresías. Tengo distintos tipos de membresías como la de meditación, meditamos todos los lunes, membresías también hay de tarot, psicología del tarot, membresía para que aprendan astrología también conmigo todos los martes en la noche. Ahí ustedes se pueden meter a la página web www, en este caso Javier Aragón, y ahí ustedes encuentran toda la información. Para mí fue un verdadero placer compartir con ustedes. Ustedes siempre me encanta. Los sábados que podamos vernos un poquitico.
leerlos, escucharlos, que ustedes también, entre todos vamos formando la horoscopía y cómo se comporta la energía para esta semana del 6 al 12. Bendiciones. Gracias por esta paciencia, gracias también por estas 2 horas de programa que ustedes me estuvieron acompañando. Cuídense mucho, nos vemos ahora online. A los que están en Júpiter en Leo, los espero por allí. Pueden compartir el vídeo en TikTok, los que acabaron de llegar, queda grabado. En mi canal de YouTube, Javier Aragón, astrólogo, psicólogo, ahí ustedes se encuentran en el canal de YouTube y pueden volver a ver todos los signos. Ahí les voy a dejar la relación de tiempos también para que ustedes lo puedan mirar. Cuídense mucho, feliz sábado. Posiblemente nos vemos mañana domingo con Juan Carlos Gómez, como es usual, en nuestros domingos madrugadores, hablando de un tema, uno de los temas también que nos apasiona, que está pasando el día de hoy. Un abrazo para todos, ya nos vemos en clase.